buenas noches. El desarrollo, como estamos mirándolo en este caso, pues tiene que ver básicamente con las características de IP. IP hoy en día se define básicamente como un protocolo convergente. Es un protocolo que ya dijimos que era no orientado a conexión. Quiere decir que en ese caso él básicamente necesita de mecanismos externos que le permitan llevar a cabo esas funciones, y si desde ese punto de vista nosotros tenemos que definirlo, los protocolos que están dispuestos para esto se llaman ICMP en la capa 3 y TCP en la capa 4. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. IP es un protocolo que no propiamente puede llevar a cabo, digamos que por su propia robustez, todo el proceso de envío de información ordenada de extremo a extremo, porque con esa característica no se cuenta. Entonces, IP, digamos lo que desde ese punto de vista requiere precisamente de ese tipo de cosas, ya, para fortalecerse y obviamente llevar a cabo esas funciones. Entonces, IP, póngame cuidado, tiene que llevar una entrega de máximo esfuerzo, básicamente por la necesidad que tiene de que él no estructura absolutamente nada, ni hace secuenciamientos, ni obviamente tiene básicamente, por decirlo así, memoria, ¿ya? Entonces, digamos que una de las fortalezas ya más altas que tiene IP desde ese punto de vista es la independencia de los medios. En ese caso, pues obviamente tenemos que considerar nosotros que la independencia de los medios va a haber y va a existir en todo lado. ¿Qué quiere decir esto? Que tecnológicamente hablando, IP puede vivir en cualquier tecnología. Y esto se vio básicamente desde un comienzo, porque IP es independiente de cualquier cosa que suceda, precisamente por encima y por debajo de él. ¿Cuál es su labor principal? Su labor principal fundamentalmente es la de llevar a cabo el proceso de denominación de un host en el ambiente que se llama Internet, no es más. Entonces, en ese caso, Profe, señor, dígame, Sotelo. desde que los servicios secretos de Estados Unidos crearon la Internet, siempre se llamó así, con protocolo IP. O sea, que yo sepa, sí. Nunca se ha llamado de otra manera. Lo que pasa es que, a ver, te cuento, Sotelo. Lo que pasa es que cuando esto comenzó a salir, el IP no era el único protocolo. Vea, les cuento a todos. Habían protocolos que tenían las mismas funcionalidades que tenía el mismo IP y eran de diferentes aplicaciones y marcas que en ese caso uno puede encontrar por todo lado. Por ejemplo, le voy a contar algo. Había un protocolo que llamaba IPX, que era el protocolo estrella de una empresa que se llamaba en ese entonces Nobel. Y obviamente pues era un protocolo que se usaba de la misma forma y característica, en ese caso, de la misma forma y característica que se podía manejar en el IP. ¿Qué pasó con IPX en ese sentido? IPX se podía portar de la misma manera que se podía portar IP, ¿cierto? En el mismo modelo TCP/IP, pero no se hizo. O sea, ¿qué es lo que está matando hoy en día la fortaleza fundamental de lo que es un protocolo? La posibilidad de que él sea sencillamente dispersado en el mundo y liberado para que todo el mundo lo use. O sea, en otras palabras, IP no tiene dueño, pero IP sí lo regenta mundialmente un gran conglomerado de empresas mundiales, de gobiernos y de obviamente organismos internacionales que hacen que IP sea supuestamente un ambiente abierto. O sea, el mejor negocio que puede existir para poder montar negocios en Internet es crearlo de forma abierta. Si usted se pone a montar un negocio y a considerar que solamente lo pueden pagar ciertas cosas, en este caso, que esa es la filosofía que por ejemplo tiene Apple, ¿cierto? O la que tuvo BlackBerry. Entonces, el producto puede ser que en un momento específico sea consumible, bacano, chévere, pero ¿qué va a pasar después? El mercado cerrado va a comenzar a tener antagónicos y van a comenzar a tener en ese sentido, digamos que gente que le compita en condiciones iguales y obviamente que le determine desde ese punto de vista, digamos que competencia, fundamentalmente hablando, para que en ese sentido pues la gente como tal comience a determinar, digámoslo así, una ambivalencia de muchas cosas y ver más opciones. Entonces el ser humano es exigente en todo sentido y lastimosamente el que termina sabiendo mucho más, le voy a contar que no es precisamente el técnico, el empleado, el experto en el tema, en el área, el usuario. Entonces, el usuario, ¿por qué decimos que es experto? Porque es que es el que vive con básicamente las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un tecnólogo o un tecnologista? Comenzar a observar comportamientos. Y hacia allá fundamentalmente es que aplican las filosofías de trabajo de todos ustedes. Porque fundamentalmente uno tiene que comenzar a revisar los horizontes hacia donde las cosas están siendo consumibles y consumidas. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, básicamente esas son las consideraciones como tal.
que desde ese punto de vista no podemos considerar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, digamos que existen situaciones con las cuales, obviamente, tenemos consideraciones técnicas que tenemos que tener en cuenta. Usted quiere vender una tecnología, no piense que es nada más para unos pocos. O sea, mírelo desde este punto de vista. A ver, vayámonos así. ¿Dónde los negocios masivos se mueven más? ¿En los estratos altos o en los estratos bajos? Los bajos, ¿no? Claro, maestro. O sea, por ejemplo, usted quiere tener plata, no se ponga a venderle a los ricos. Usted quiere tener un volumen y movimiento de cosas, comience a pensar en la gente. Entonces, a veces en muchas situaciones uno tiene que comenzar a pensar en contextos sociales. Entonces, el mover cosas desde ese punto de vista hace que los negocios se muevan. O sea, obviamente yo este conocimiento no se lo puedo ir a vender a todo el mundo, porque es que el problema también está en las capacidades, ¿sí me están entendiendo? Pero nosotros sí tenemos la disposición o la capacidad como tal de poder llegar y decirle a las personas, mire, por aquí pueden encaminar sus negocios. ¿Ya? Pero pues obviamente ya sabemos que el que quiere de pronto tener ventajas tecnológicas, pues tiene que apuntar. ¿Qué es lo que hoy en día marcan las diferencias? El hecho de que usted sepa mucho más un poquito que otra persona, no necesariamente siendo un experto, pero si usted siendo un experto sabe más, obviamente tiene un ángulo mejor de las cosas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, eso fue lo que le pasó a IP. La gente comenzó como a inclinarse más por IP. Y obviamente esas plataformas, es que Apple Talk, que es de Apple, pues ¿quién se metía con Apple? Entonces, a vuelo de pájaro, pues los protocolos que estaban en ese momento enrutados, digamos que desde ese punto de vista no se enmarcaron como tal, como los representantes estrellas de lo que podían ser en ese sentido el mercado de consumo mundial y masivo. Entonces, IP sacó la cara. Entonces, ¿qué pasó? IP se ajustó básicamente a lo que fue el modelo de desarrollo que tenía en ese momento el IETF, el modelo de desarrollo que tenía la ITU, el modelo de desarrollo que tenía prácticamente todo el sistema considerado, por ejemplo, por todos los actores que en ese momento comenzaron a validar que IP podía tener esas características, en este caso. Una de ellas, pues hay que darle las gracias, yo digo en esa manera, que fue la IEEE. La IEEE comienza a considerar precisamente todas esas pequeñas diferencias que tan sutilmente usted hace que se vea a IP como un protocolo robusto, y es que es independiente de los medios. O sea, desde ese punto de vista, por ejemplo, la IEEE diseminó completamente el uso de la capa física, el uso de los estándares, y habló sobre la familia 802. Yo creo que eso es uno de los legados más grandes que actualmente se tienen en las telecomunicaciones. Y de hecho es el legado en el cual todavía se está trabajando. ¿Sí me están entendiendo todos? Bueno, espero que esa pequeña disertación les sirva de algo en este caso, ¿no? Bueno. Claro, bro. ¿Sí? Bueno, entonces ahí les queda grabada. De hecho, una de las cosas fundamentales que ustedes tienen que entender es que IP precisamente cierra o engloba precisamente conceptos de capas de aplicación. ¿Será que ustedes pueden cerrar el micrófono? Gracias. Listo. Entonces, IP básicamente es eso, un concepto de empaquetado de disposiciones de capas de aplicación. El que empaqueta. Entonces, a través de IP, nosotros podemos empaquetar hoy en día los grandes tipos de aplicaciones que tenemos en ese sentido del mundo, en este caso, ¿cierto? Que son cuáles precisamente. Entonces, básicamente nosotros tenemos dispuesto para esto, en este caso, dos tipos de aplicaciones que monta IP, que son las aplicaciones sobre TCP y las aplicaciones sobre UDP. Entonces, determinando esto, pues obviamente el paquete IP nosotros ya lo vimos en este caso, ¿cierto? Esto ya no hay necesidad de verlo porque creo que ya lo vimos y ya lo revisamos en el otro modelo. En este caso, sí, acá estaba. De hecho, sí. Entonces, ya digamos que de cierta manera, pues lo que nos importa a nosotros sobre esta situación es comenzar a revisar precisamente el cuento del IP versión 6. Nosotros ya vimos lo de IP versión 6, ¿no es cierto que no? Bueno, entonces digamos que en ese caso, el cuento como tal, con IPv4 y IPv6, pues existe básicamente gracias a que comienza IPv4 a tener unos conceptos de limitaciones. ¿Qué es lo que sucede con IPv4? Mire, alguna vez una persona dijo, hay tantas direcciones en versión 4 como granos de arena en una playa. Y les cuento que se agotó. Hoy en día, a mí me da miedo decirlo, pero hay personas que dicen que hay direcciones IP versión 6
como granos de arena en una playa, y les cuento que se puede agotar. Yo diría que así como van las cosas fundamentalmente y de forma mundial, nosotros nos podemos comer ese protocolo en 15 años. Y obviamente comenzar a detectar que se va a requerir otro mecanismo de direccionamiento. Entonces posiblemente en ese caso, ¿gracias a qué? Es que resulta y acontece es que hoy en día la humanidad vive hiperconectada. Hace unos años nosotros nos contentábamos con tener un PC en la casa conectado a través de un módem telefónico a internet. Hoy en día, díganme ustedes, ¿con qué nos contentamos? Entonces, por ejemplo, yo he visto en una misma casa, porque yo lo he hecho, gente que le manda, es que me ha pasado, a mí me toca mandarle un chat a una persona que está en la misma casa porque es que no me atiende, es de la única manera que entiende. O sea, si uno la llama, ve, vení, ¿qué tal cosa? No, no viene, pero usted póngale un WhatsApp. Entonces la gente, es que el cuento de la cultura ha cambiado muchísimo. Entonces, pero ¿qué es lo que hace que supuestamente eso perviva? El hecho de que usted disponga de esos mecanismos dentro de su casa, en un entorno LAN, en ese caso. Entonces, fíjense que de cuántas condiciones estamos hablando de que se consuman dentro de una estructura de una red. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas redes pueden haber en una casa? Si nosotros hablamos específicamente de cuántas redes pueden haber en una casa, en una red pueden haber, en una casa pueden haber por lo menos 2, 3 redes. Entonces, si por ejemplo hablamos de un concepto domótico, pongan cuidado, entonces yo puedo hablar de una red de datos la cual se puede encargar precisamente del ambiente de funcional, por ejemplo, de servicios que por ejemplo se consumen a través del acceso a internet. Puede haber un ambiente funcional que interconecta los dispositivos que están dentro de una casa. Y también básicamente... Profe, uno cuando, por ejemplo, en la casa tiene domótica, pues tiene equipos Bueno, que vea, le voy trabajan a contar bajo... una cosa. A mí ya no me hable de la palabra domótica porque le cuento que pierde la materia. Hábleme, hábleme del término... Bueno, Internet de las exacto, cosas, porque es pues. que... Exacto, pongámonos de moda. No, mentira, no es que vaya a perder no es que vaya a perder la materia, sino que Profe, es que la domótica pasó a segundo plano. La domótica sí, viene... ya O sea, ahora... ya hablar de domótica es como hablar de decir, voy a meterme en internet. Por ejemplo, anteriormente la gente decía, voy a hacer un trabajo sobre internet. ¿Ya quién hace trabajo sobre internet? ¿Sí me entiendes? Entonces, ya hoy en día, ¿quién te habla sobre domótica? No. Ya tenemos que hablar del concepto de las cosas que hablan de los smart objects. Y es que para allá van estos cursos. En este caso, a mí que me interesa, que ustedes aprendan bastante de redes para que le pongan direcciones IPs hasta los asientos de su casa. De verdad que sí. Ya, bueno, pues llevando pues obviamente las proporciones. Porque fíjate que yo le puedo colocar una tarjeta de red hasta las mascotas de la casa. Detectores de presencia, detectores a todo, absolutamente todo. Entonces todo puede ser rastreable. Las personas intrínsecamente, fíjate que si existiera la posibilidad, ojalá no se dé, de que nosotros le insertáramos a los humanos chips, los humanos podrían ser un host de internet. Eso es un problema que todo mundo le tiene miedo. Esas son las marcas que supuestamente uno no quiere tener. Imagínate que vos tuvieras una dirección MAC y al mismo tiempo una dirección IP. Imagínate que a través de eso vos pudieras acceder a servicios, básicamente. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, la situación como tal, en ese caso, yo creo que uno tiene que tener mesura con el manejo de la tecnología. Lo que pasa es que, ¿qué hay detrás de lo que yo te estoy hablando? Pues Fernando Vélez te puede decir que tengas cuidado, pero detrás de mí puede haber un aparato comercial que te está diciendo que no le pongan cuidado a ese bobo. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo de pronto a la gente le puedo hacer reconocer sus límites específicos dentro del contexto de las redes. Porque es que saber de redes es muy bueno, pero no saber también es un problema. Entonces, el día de mañana, toda persona mediáticamente tendría que ser medio ingeniera para saber qué está pasando alrededor de su vida. Por ejemplo, ya hay personas que dicen, ¿cómo hago para pagar una factura? Métase a internet. Es que ya todo el mundo puede hacerlo. Que cómo hago supuestamente para saber qué día me toca la cita odontológica, la cita médica. Consulte. Revise su celular, que es lo más terrible, porque a todo el mundo lo mandan a buscar en su celular. Y el problema es que nos estamos volviendo convergentes todos, hipervasivos más ubicuos. ¿Qué quiere decir esa situación?
que básicamente, usted quiera o no quiera, la tecnología se le mete a usted a su casa, se le mete por el patio de atrás y ahí se le metió y se le quedó metida, no se le va a salir. ¿Por qué? Porque es que se le va a volver a usted un mal necesario y es que la tecnología es necesaria. Entonces, ¿qué tiene que pensar toda persona? Pues hombre, tenemos que pensar que tenemos que más bien aprovecharla y saberla usar, pero no volvernos unos autómatas. Nosotros tenemos que convertirnos en un e-ciudadano, es como, a ver, anteriormente se decía el correo que era mail, ahora se dice email, ahorita no se llama citizen, sino e-citizen. ¿Sí me están entendiendo? Eso todo obviamente implica una completa epistemología. Yo por ahí escribí un libro acerca de eso, de lo que es la supuestamente epistemología practicada, precisamente sobre la forma en cómo hay que adoptar la presencia de cada persona en una infraestructura que básicamente determina eso. Si quieren les muestro el libro. Sí, Bueno, profe. es que de hecho esto es cultura, ¿no? En este caso, voy a mostrárselos de una vez para que de pronto le peguen una ojeadita y hasta lo tengan como de referencia. Por aquí yo lo tengo. El libro lo tuve que escribir yo precisamente para que de pronto nos diéramos cuenta qué pasaba alrededor de la vida como tal, en ese caso. Pues obviamente hay cosas que fundamentalmente se nos pegan a nosotros como una lapa y nosotros no nos vamos dando cuenta en ese caso, ¿ya? Denme un segundo. Pero acá está. Entonces resulta que hoy en día, digamos que uno puede, no es que uno esté no es que uno esté abandonando la línea de trabajo en las redes. Lo que pasa es que la línea de trabajo en las redes comienza a ampliarse, el compás de trabajo en la parte de telecomunicaciones y en la parte de control es muy amplio. Entonces, obviamente ese tipo de cosas a nosotros nos llevan a pensar bastante. Entonces yo les voy a mostrar a ustedes esa conceptualización. Esa conceptualización fundamentalmente pues está, en este caso, transformada, ¿cierto? Yo por aquí les voy a mostrar precisamente esa fundamentación que tenemos para este tipo de cosas. Nosotros ya no podemos hablar precisamente, en ese caso, ¿sí?, de cómo es que nosotros estamos considerando una ciudad, un concepto. Exacto, es que ya la epistemología como tal del pensamiento aplicado en las telecomunicaciones ya no existe. Existe la epistemología. Entonces miren bien, miremos esta parte. Entonces, por ejemplo, acá ya nosotros no hablamos de un concepto de sociedad de información y conocimiento. ¿Sabe de qué estamos hablando hoy en día? De una cosa que llama la sociedad red. Y ya la epistemología que estamos aplicando nosotros en la era digital, en este caso, es la epistemología que estamos trayendo para poder adoptar el concepto de Internet de las cosas y ligarlo a un ambiente como tal que se llama un Smart City. Nosotros estamos viviendo constantemente el proceso de digitalización de la vida diaria. Esa digitalización fundamentalmente en dónde está. Obviamente nosotros tenemos un mundo lleno de objetos y fenómenos que básicamente ustedes no conocen. ¿Por qué no conocen? Porque resulta que para poderlos conocer necesitamos saber de sus interacciones. ¿Cómo podemos hacer para que en la cabeza de nosotros entren esas interacciones? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el ser digital. Ahora, fíjense que en este caso ya la diferencia es que hoy en día la materia antes se pensaba en átomos, hoy se piensa en bits. La vida es eso específicamente. Entonces, el ser digital básicamente nos lleva a nosotros a considerar un tipo de yo diferente en este caso. Obviamente, pues hay cosas que acá les puedo mencionar, ¿cierto? Porque es que ya la sociedad que estamos manejando es una sociedad de posmoderna y digital con una cultura muy diferente y es obviamente convergente. Esto todo está escrito acá, en este caso fue una disertación. Entonces ya los roles es que específicamente consideran manejar el conocimiento, como están viéndolo acá, van y consideran de una vez al que es el sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente es el que tiene la capacidad de tener el estatus de aprendiz. Y obviamente en ese caso, por ejemplo, yo en este momentico me estoy volviendo un profesor que básicamente tengo el rol de proveedor de lo que ustedes necesitan saber. ¿Y ustedes quiénes son? Mis usuarios. Sepan de una vez esa parte, en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, miren que lo que se trata acá es precisamente de llevarlo a ustedes de la mano para que ustedes se profesionalicen.
Entonces, yo no estoy pensando realmente en esto, que es la mercantilización del conocimiento, aunque así lo hagan aparecer, porque es que ustedes están acá y han pagado para eso. Porque supuestamente de eso no se trata, y se trata que de uno básicamente combata con ese tipo de cosas. De hecho, ustedes a qué vienen aquí a conocer de redes. Eso es parte de la ciencia y la investigación que tiene que tener la educación actual. Y obviamente eso involucra muchas cosas, como por ejemplo la optimización de procesos. Por ejemplo, hoy me hablaba un muchacho de ingeniería industrial que necesita saber sobre los conceptos de optimización, específicamente ligados a proyectos de telecomunicaciones. Ah, bueno, listo, hablemos de eso. Es que eso hay mucho en este caso. Entonces, fíjate que comienza a abrirse un concepto de la teleepistemología. Por ejemplo, anteriormente había la telerobótica de internet, habían robots que supuestamente manejaban el internet. Hoy en día ahí, en ese caso está la socialización de los telerobots. Usted básicamente está interactuando con un sistema de información y usted en ese sistema de información hay una estructura lógica que le está contestando. Eso es un bot. ¿Ya? Entonces, obviamente esa realidad virtual de hoy en día es muy diferente a la realidad virtual que teníamos hace 10 años. Les voy a contar algo. Si la vida, este problema de esta pandemia no hubiera pasado hace 10 años, nosotros estamos fregados. De hecho, el concepto de la virtualización no se ha podido hacer nada. La virtualización hoy en día ha llegado a unos extremos muy grandes, en este caso, ¿no? Pues, de pronto, desde ese punto de vista, ustedes tienen que entender que, obviamente, lo que tienen que considerar ustedes es cómo se va a constituir el actual sujeto cognoscente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos ligados a aprender, a poder desarrollar y entender cómo funcionan las cosas para poder aplicar esto y poder vivir. Entonces, su conocimiento viene siendo desarrollado o determinado por un concepto de ensamblaje. Entonces, usted, en ese orden de ideas, tiene que estar considerado dentro de un proceso en donde usted pueda vivir con un ensamblaje de conocimientos y de ideas, en donde ese tipo de cosas las pueda aplicar colectivamente. Si no, entonces estamos perdiendo las cosas. De hecho, es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Los mecanismos de software, hoy en día, por ejemplo, como dice allí, pueden hacer búsquedas inteligentes a través de almacenes de datos, porque usted a esos dispositivos les ha asociado direcciones lógicas como direcciones IPs, para que ellos puedan ser reconocidos y determinados, como dicen allí, dentro de un entorno y así aportar respuestas. Eso es básicamente, para eso es lo que sirven hoy en día las redes. El caso, por ejemplo, de un shopping booth. Usted puede armar un shopping booth para que le compre y usted también puede armar un shopping booth para que le venda. En este caso, obviamente, el contexto es que lo que se ha estado creando en la sociedad es determinar multitudes inteligentes. Pero la interacción prácticamente se ha estado ligando más que todo, en este caso, al hecho de que usted tiene que tener la forma, digamos que adaptada y adecuada al contexto de una comunidad online. ¿Ya? Ese mundo virtual va a ser su mundo real. Y ese mundo real, usted puede tener una vida virtualizada en un mundo real, como puede tener una vida virtualizada en un mundo real. Vuelvo y repito, usted puede tener una vida real en un mundo virtualizado, pero también puede tener una vida virtualizada en un mundo real. Eso es el problema de eso es que se considera usted parte de la materia o parte de la información. O sea, en este momentico hablar, por ejemplo, del concepto del Matrix, en este caso, pues eso no estamos muy lejos. Hablar de los seres bits, no es que eso no es paja, eso es básicamente cosas que en ese caso, pues, ¿dónde está el cúmulo de todo esto? El hecho es que si usted quiere vivir de los demás, usted tiene que tener una cosa muy clara y es vivir con la economía que está estudiando la atención. Entonces, ¿por qué? Porque usted tiene, vuelvo y repito, consumidores. En este caso. Entonces, digamos que es la realidad que se está creando ahora de lo que hoy en día uno conoce como ciberespacio, donde hay supuestamente muchas cosas. La cultura mediática, las empresas red, en ese sentido, obviamente. Y obviamente, pues existen muchas más cosas. ¿Ya? Pues si quieren yo les puedo prestar ese libro para que de pronto le echen una ojeadita y sigamos en la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Jóvenes?
No, profe, pero sí sería interesante pues, que nos compartas el No, libro. sí, yo se los presto con mucho gusto, pero pues obviamente eso es un libro que yo escribí para otra universidad, ¿no? Pero pues eso es de una línea de Claro. investigación que yo estoy hablando y me gustaría que estuvieran mirando esa parte porque muchas de esas cosas que están ahí no es bla, bla, bla. Eso estoy trabajándolo yo hoy en día, básicamente mostrándolo con proyectos. Bueno, sigamos. Entonces, en este caso, podríamos decir que, pues, ¿a dónde vamos con esta situación? O sea, estamos hablando de una cosa muy puntual y es de que el IPv4 se nos acabó. Entonces, ¿qué lo reemplaza? Lo reemplaza precisamente un protocolo que se llama IPv6. ¿Por qué IPv6 es el reemplazo de IPv4? Ojo con lo que voy a decir. IPv6 no es la extensión del protocolo IPv4. No es que yo esté diciendo, es que yo voy a instalar algo para colocar IPv6 que de una vez quite IPv4. No. IPv4 es un protocolo y IPv6 es un protocolo. Ahí está Richard. Sí, profe. Bien, profe. Voy a colocar un ejemplo. Ponme cuidado. Es como, por ejemplo, digámoslo, de dos cosas, en este caso. Digamos que estamos llevando a cabo un proyecto, por decirlo así, Richard, usted tiene una empresa, ¿cómo es que la cosa? De construcción, de metalurgia, ¿cierto? Bueno, Sí, profe. Richard tiene una empresa de metalurgia que fabrica, por decir algo, armarios para redes. En ese caso, pero Richard los hace de color negro. Y yo tengo una empresa de metalurgia que hace los mismos armarios para redes, pero yo los hago de color blanco. Entonces, por X o Y circunstancia, los armarios de color blanco ya no los van a usar, sino los armarios de color negro, porque es que resulta que ya no se necesitan de color blanco, sino de color negro. Ahora, les voy a considerar algo. No es que no sirvan los armarios de color blanco. Tienen que, o sea, son para lo que eran. No sé si me estén entendiendo. O sea, en ese sentido, es como hablar de, o sea, tenemos básicamente las mismas funcionalidades. Lo que pasa es que por decir algo, los armarios de color negro que vende Richard, por ejemplo, ya tienen aire acondicionado, los míos no. Los armarios de color negro que vende Richard, por ejemplo, tienen manejo de humedad con desagüe, los míos no. Por ejemplo, por decir algo, los armarios que tiene Richard para la venta tienen regletas de potencia, los míos no. Y así sucesivamente, en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, estas situaciones como tal, en ese caso, entonces, desde ese punto de vista, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la mediación de básicamente estas cosas, podemos encontrarla puntualmente en que, pues hombre, digamos que aquí en el Valle dijeron, no, es que ya no vamos a comprar armarios de color blanco, entonces ¿a quién hay que comprarlos? Pues a Richard, son los de color negro. Entonces, ¿yo qué hago con mis armarios de color blanco? Pues a mí me los van a comprar hasta que de pronto alguien diga, pues no voy a comprar más armarios de color blanco. Entonces, eso es básicamente lo que está sucediendo en este caso con el asunto como tal del protocolo IPv4. Entonces, IPv4 no es que ya no sirva, no es que no se use. Yo tengo que decirles a ustedes claramente, o sea, el curso aquí se dicta en IPv4 y en IPv6, pero va a llegar un momento en que yo ya no puedo hablar de IPv4 porque ¿para qué? O sea, eso será la vuelta de unos 10 años, yo creo, unos 5 años, si de pronto esta progresión aumenta y si de pronto pues no hay más pandemias, porque les cuento que hay otra pandemia y esto se jode. Ya, en este caso. Entonces, pensemos en esa situación, porque les cuento algo más y se lo voy a decir hoy. Si hay otra pandemia, el protocolo IPv4 se agota más rápido, se comienza a usar más rápido IPv6. Y eso va a hacer que supuestamente la curva de aprendizaje de muchas personas tenga que cambiar así, de la noche a la mañana. Ahora, ¿por qué se ofrece hablar de ambos protocolos? Porque es que estructuralmente esto se llama formar. Entonces, en Colombia, nosotros, por ejemplo, Colombia tiene un problema como país consumidor de tecnología. No vota nada sino hasta que ya no sirva y eso obviamente ya las cosas están en pedazos. No quiere decir que en ese sentido en Colombia esté pasando eso con la tecnología. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que las inversiones en tecnología son enmarcadas para estarlas enviando obviamente a presupuesto para poder tener una tasa de retorno sostenida durante muchos años. Colombia, mire, por ejemplo, dense cuenta lo que pasa con los carros. Colombia es uno de los países que se resiste
a cambiar muchas veces de cosas. Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando en cambiar de vehículo. Yo ya quisiera comprar un vehículo eléctrico. ¿Yo para qué voy a comprar un vehículo a gasolina? Entonces, pues la consistencia intermedia, ¿cuál es? Pues busquemos un vehículo híbrido que sirva para gasolina y que sirva para montarle en ese sentido energía eléctrica. Ahora, el problema es que yo me compro esa cosa y ¿dónde lo cargo? Porque es que resulta que nadie en estos momentos va mirando un concepto de negocios. Y obviamente eso también se puede hacer con Internet de las cosas. Por ejemplo, imagínense que yo me metiera a todas las unidades residenciales a montar conceptos de cargadores para carros. En los particulares, carros particulares, en las redes eléctricas. Miren que el negocio va a ser grandísimo. Para que puntualmente los vehículos puedan seguir funcionando, porque va a llegar un momento determinado que el combustible fósil no va a estar supuestamente surtiéndose en todo momento con la garantía que hoy uno tiene, con los costos que tiene. Entonces, ¿qué sucede con esto? El día de mañana hay que pensar, pues obviamente a posteriori, que ese negocio tiene que ser gestionado y no se va a estar montando específicamente en IPv4, eso ya viene en IPv6. Es por eso que se necesita un mayor espacio de direcciones, porque es que ya en IPv4 no hay. Obviamente una de las cosas que puntualmente entrega IPv4, IPv6 con respecto a IPv4, es que nosotros básicamente tenemos puntualmente, desde ese punto de vista, ¿sí? Digamos que desde ese punto de vista, ¿sí? Un mejor manejo de la información. Una de las cosas que fundamentalmente entrega IPv4 IPv6 con respecto a IPv4 es que hay una cosa que se llama el Network Address Translation, ¿cierto? ¿Qué es esa parte? Pues yo lo voy a colocar acá, aquí, Network Address Translation, es como que es translation. Entonces, esto es el NAT. Aquí está el NAT. ¿Qué es un NAT? Es la traslación de direcciones de red. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en IPv4 hay un modelo prácticamente que no se trabaja extremo a extremo. El NAT es lógicamente una especie como de firewall puntualmente que se implementa hoy en día, en este caso, específicamente en todas las redes. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que hoy en día en las redes que nosotros estamos manejando, les voy a mostrar acá, en las redes que nosotros estamos manejando, pues nosotros tenemos desde ese punto de vista, digamos que este es el Internet, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo un enrutador, ¿ah? Y aquí este es mi circuito de acceso a Internet, y acá tengo mi red LAN, ¿cierto? Entonces, en esta red LAN, que está aquí, donde yo tengo aquí colgado un computadorcito, ahí me perdonan los dibujitos, en este caso, ahí perdonarán, yo no soy buen dibujante. Entonces, esto es un switch, ¿listo? Entonces, esto que tengo aquí montado, esto que tengo aquí es mi red LAN, ¿cierto? Entonces, esto aquí internamente, ¿qué hace hoy en día? Usa unas direcciones desde el punto de vista de intranet. Son direcciones IP que son caracterizadas como direcciones IP privadas. Lo que pasa de acá hacia el resto del mundo son direcciones públicas. Estas son las direcciones de extranet. Son las direcciones que son útiles en Internet. Entonces, ¿qué hace el NAT? El NAT está aquí montado en la mitad de esto. Entonces, ¿qué dice? Que él supuestamente trabaja con flujos de información que vienen hasta acá, pero obviamente, ¿quién habla? Siempre va a hablar este punto que está aquí, que está conectado. Esta es la puerta supuestamente de entrada y de salida de cualquier cosa que vaya o salga desde o hacia el Internet. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tiene que haber este mecanismo montado para que básicamente el modelo como tal de red trabaje. Ahora, ¿a quién le queda la posibilidad de que lo que en exigencia la red LAN quiera hacer con Internet? Pues le queda la responsabilidad a este señor. Este dispositivo que está aquí se encarga de hacer la traslación de datos de direcciones IP públicas a direcciones IP privadas y viceversa. Eso es un NAT. En este caso lo miramos cuando estemos en otro curso, pero pues por lo pronto entiendan el concepto. En este caso, ¿está entendido todo esto? Bueno, entonces en este caso, pues digamos que puntualmente esa es la particular que tiene esto. Ahora, ¿qué pasa con IPv6? Pues con IPv6 ese modelo no existe, porque puntualmente el modelo IPv6 es un modelo extremo a extremo, y ya puntualmente podemos decir acá, una de las cosas más importantes es que el concepto que básicamente se utiliza acá, ese es el más importante. Resulta que este tiene una cosa que se llama IPsec. Me gustaría que muchas personas se volvieran especialistas de estos, que este es el protocolo, este es
Este es el modelo protocolar de seguridad integrada que tiene el protocolo IP. O sea, hoy en día, para poder saber de Internet, hay que saber de seguridad. Y saber de seguridad es aplicar precisamente, o ser un buen exponente en este caso, de esta estructura de seguridad que está aquí. Y eso ya la trae, bueno, ahora, dicen que IP, con el solo hecho de disponerlo, pues ya es seguro. Eso no es cierto. Para poder hablar de seguridad en Internet, hay que tener en cuenta de que estas cosas hay que estructurarlas. ¿Me han entendido todos? ¿Está claro? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Es que nadie contesta. Bueno, entonces sigamos. Si no, pero por lo menos Sí, así, profe. o si no han entendido, si estoy hablando mucho barro, me dicen. Entonces, en este caso, pues obviamente ahí tenemos una diferencia entre lo que es el direccionamiento de IPv4 y IPv6. ¿Sí? Entonces, miremos otras cositas al respecto. Por ejemplo, estos son los cabeceros. Entonces, nosotros ya vimos el cabecero de IPv4, que es este que está acá. Aquí estamos encontrando nosotros, precisamente en este caso, el cabecero que definitivamente es de IPv4. Este es el de IPv4, este es el de IPv6. Entonces, noten un poquito que las partes amarillas son básicamente las cosas que de un protocolo al otro se conservan. En este caso, digamos que, y posiblemente, digamos que se conservan con el mismo nombre. En ese sentido, o sea, de IPv4 y IPv6 se han conservado con el mismo nombre. Las partes verdes son las que, en ese caso, están en un protocolo y están en el otro. Quiere decir que funcionalmente han sido descritas como lo mismo, pero tienen otros nombres. Entonces, por ejemplo, acá se llamaba tipo de servicio, acá se llama clase de tráfico. Acá se llamaba longitud total, acá se llama longitud del contenido. Acá, por ejemplo, se llama, en este caso, límite de saltos, acá se llama tiempo de vida. Acá, por ejemplo, se llama protocolo, aquí se le dice siguiente encabezado. ¿Ya? Ahora, las partes gráficas que están definidas acá en color gris son las que puntualmente estaban en IPv4, pero que ya en IPv6 no están. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que fundamentalmente hizo IPv6 para poder mejorar el concepto del manejo del tráfico fue colocar identificadores de flujo. Eso es ya un concepto muy aplicado en lo que hoy en día se conoce como ingeniería de tráfico. ¿Está claro? Bueno, entonces espero que sí, jovencitos. Ese tipo de cosas, pues, en este caso, les pongamos un poquito de cuidado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es fundamental de que lo entiendan, porque si no, entonces quedamos mal con esto. Bueno. Entonces ahorita vamos a hablar de lo que es el encabezado de paquetes de IPv6. Entonces, en este caso, como pueden apreciar, nosotros acá ya pues habíamos visto la versión. Comencemos a mirar cada una de estas cositas. Por ejemplo, acá está el campo de versión, que hace lo mismo que el campo de versión que puntualmente tiene el protocolo de IPv4. La clase de tráfico nos indica a nosotros como el tipo de tráfico que tiene IPv4. Estos son los identificadores de etiquetas o de flujos, que básicamente me advierte qué es lo que está insertado en el paquete, en ese caso, como parte del cuerpo de los datos, que me dice a mí cómo tengo yo que manejarlo. Entonces, obviamente, pues, está el límite de saltos, que está muy definido, y eso me comienza a determinar es la forma en cómo está segmentado el paquete de datos. Esta es la dirección IP en 128 bits de origen, esta es la dirección IP en 128 bits de destino. Entonces, ese tipo de cositas son fáciles de ver. Entonces, digamos que vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Entonces, de los ejemplos que hemos estado tratando, en este caso, digamos que yo voy a usar uno de estos que están acá. ¿Listo? ¿Aló? Bueno, sí, Listo, profe. porque yo estoy acá, se me acaba la pala con ustedes. Yo ya les advertí a ustedes que tienen que volver a instalar el Packet Tracer 7.3.0, ¿cierto? No, ya les había dicho, profe. ¿Ahora 8 días? No, entonces, sí, No, lo que creo pasa que es no. que necesito que cambien de simulador. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que el Packet Tracer 7.3.0 para mí tiene errores. Pero 7.3.1. Entonces, yo acá en el Drive, en la carpeta compartida donde tengo todos los estudiantes, he subido la otra versión que es la 7.3.0. Entonces, en este caso, ¿qué quiero decirles? Que desinstalen la versión 7.3.1 y pongan la 7.3.0 y comiencen a trabajar todos desde ahí.
¿Está claro? Denme un segundo. Listo, profe. Yo Listo. acá, es que mire que esto se demora, pues horrible, pues. Ah, esto sí me saca a mí. Uy, no. Diosito. No, esto se va a quedar ahí esperando. Bueno, en todo caso, ahí, eso está ahí colgado. Sigamos. Pucha. Entonces, vamos a abrir el simulador. Ese sí tenemos que abrirlo. Es que lo pusimos a hacer dos cosas. En este caso. ¿Listo? Pero entonces aquí en el simulador nos vamos a encontrar precisamente el trabajo del desarrollo de lo que tenemos que hacer en este caso. Denme un segundo y pues montamos esa parte. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna inquietud al respecto? Profe, disculpa, ¿qué Packet Tracer qué opciones que era? ¿El 7.3.0 y 7.3.0? desinstalan la 7.3.1. O sea, si tienen la 7.3.1, quítenla. Mm, Coloquen la 7. No, pero tengo la Es que 7.3.0, puede profe, que haya de error. 64 bits. Quédese con esa. Ah, listo. Pero Listo, profe. ¿Ya abrió la porquería o no? No, todavía no abierto. Bueno, entonces aquí, no mentiras, es que eso está muy lento. Aquí vamos a colocar y acá vamos a colocar pues mi password. Entonces yo voy a hacer eso, es un pequeño ejemplo de lo que queremos hacer acá, no es más. Voy a enseñarles a ustedes en un momentico. Ah, coloqué esto mal. Ahora sí. Bueno, entonces esto que tienen ustedes acá es precisamente una red. Voy a montar entre estas dos redes, miren bien. En este momentico, digamos que aquí tenemos un direccionamiento en IP versión 4, ¿cierto? Entonces digamos que yo voy a montar precisamente el direccionamiento en IP versión 6. ¿Cuántas redes tenemos? Pues tenemos 4 redes. Obviamente en este caso, digamos que esta situación la vamos a implementar dentro de esto. Pues voy a hacer un procedimiento más manual. Voy a hacerlo aquí directamente sobre los dispositivos. Entonces, en primera instancia, digamos que con etiquetas, vamos a colocar aquí, vamos a salvar esto como, ahí le voy a colocar esto ejercicio 6, con los ejercicios que supuestamente pues tiene dispuesto esto. Esto lo voy a prestar a ustedes, así que tranquilos. Este es el ejercicio 6, entonces dentro de este dispositivo, esta es la red LAN, vamos a ver esta red LAN, con que vamos a colocarle aquí una etiqueta, entonces por red, un valor de seguimiento, todavía no hablamos de eso, 2000, coloquémosle AAA, 2 puntos, A, 2 puntos, B, 2 puntos, C, 2 puntos, 2 puntos, slash 64, perdón,
Entonces, así mismo, voy a hacer otra. Por ejemplo, esta que está acá, la voy a colgar y obviamente en vez de colocarle CSS, pues le voy a colocar más bien DDD. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, voy a colocar otra red que sea la red, por decirlo así, aquí le voy a colocar es la red, ¿qué valor? La E. ¿Cierto? Y acá, a esta, le voy a colocar la red, digámoslo de esa manera, la FFFF. Y esta última que está acá, pues no le puedo colocar la G porque esa letra no existe para esto. Entonces coloquémosle aquí más bien de nuevo una A. ¿Cierto? En este caso. Listo, entonces ya está esa parte. Aquí ya tengo ya estas 4 redes. Ya con esto me defiendo. ¿Sí? Entonces, aquí dentro de este dispositivo, en estas interfaces, FAS Ethernet 00 y FAS Ethernet 01, pues hago una programación. Tienen que acostumbrarse a estas cosas. Entonces acá, prácticamente yo voy a colocar precisamente esa parte. Este router 0 que está allí, este voy a colocar acá, enable. Voy a entrar a considerar dentro de él, pues primero que todo coloquemos ese nombre, hostname, router 0. Listo, ahí está. Vamos a colocar primero que todo el servicio específicamente de IPv6. Vamos a subirlo. Vamos a hablar con la interfaz, ¿cierto? FAS Ethernet 0. ¿Cuál fue? La que teníamos acá arriba. Aquí teníamos básicamente la 00. Como teníamos la 00, entonces vamos a programarla. Vamos a colocarle una dirección en IPv6. IPv6 address, en este caso, ¿cierto? 192, perdón, es la 2000, dos puntos, allá está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 2 puntos, BBBB, 2 puntos, CCCC, 2 puntos, 2 puntos, 1. Y vamos a colocarle el valor de una cosa que llama es que el prefijo. Vamos a revisar estas cositas ahorita. Solamente vamos a mostrar en este caso un pequeño ejemplo. Esta interfaz supuestamente ya está montada. Entonces, asimismo, en el otro dispositivo, vamos a guardar esto. Vamos a salir a la otra interfaz y hacer básicamente lo mismo. La otra interfaz se llama la FAS Ethernet 01. ¿Listo? Es la que está acá. ¿Cierto? En esa FAS Ethernet 01, pues colocamos una dirección IP más o menos igual, pero sabemos que termina en DDDD 1, 2, 3, 4. Listo. Y guardamos. Listo. Listo. Ahora pues tenemos un pequeño problema. Nosotros tenemos que hacer enrutar esto de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Hay una cosa que se llama el concepto de rutas estáticas. Vamos a revisar un poquito esa parte en este, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá coloquemos acá ruta estática. ¿Cómo se escribe? Por defecto en IPv6. ¿Listo? Entonces digamos que, ¿cómo se escribe una ruta estática por defecto? Es muy fácil. Fíjense que esta es de las cositas que vamos a comenzar a aprender a hacer nosotros acá rápidamente. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se escribe una ruta estática por defecto? Una ruta estática por defecto se coloca acá. ¿Qué pasó acá? Entonces aquí le colocamos nosotros, por ejemplo, salimos aquí y decimos IPv6 route. Entonces, ¿qué tiene que colocarse específicamente allí? Entonces, nosotros sabemos en este caso que una ruta estática por defecto pues se escribe con ceros en IPv4. Por lo menos, entonces, acá para colocar una ruta estática por defecto es más simple, se coloca así. Así como está allí, con un /0. Entonces, pero el problema de esto es que ya donde tiene que saltar, pongan cuidado, esa ruta estática tiene que saltar a una dirección que está acá. Ah, joder madre, ¿qué le pasó a las direcciones? Ah, están acá. Entonces tiene que saltar una ruta a una dirección de estas, que está aquí. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros en el lado de aquí vamos a colocar la punto .1, aquí vamos a colocar la punto .2, con este prefijo 64. Es una dirección. Después van a darse cuenta ustedes que es de lo más fácil de este mundo. Entonces aquí colocamos, sí, la dirección. Entonces aquí sería la 2, la 2 no, en este caso, ahí ya está. Do right. Entonces ya tenemos la dirección y ya tenemos programado un lado. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, estamos trabajando en esta red. Entonces, esta es la red que estamos trabajando precisamente. Esta es la que estamos escribiendo. Ahora, vamos a los computadores, vamos a colocarle dirección IP. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarla de forma manual. Entonces, aquí ya colocamos precisamente en cada computador las direcciones que son pertinentes para cada uno de ellos. Entonces, vamos a meternos aquí y precisamente vamos a colocar las direcciones que nos importan. Entonces, por acá colocamos nosotros la 1, aquí coloquemos la 2. Aquí colocamos precisamente el 1 porque es el gateway. Listo, entonces se fue esta parte. Entonces este ya quedó. Vamos a este mismo computador, así de sencillito. Esto es lo más de fácil para que ustedes lo van a ir revisando. Entonces acá, por ejemplo, colocamos, por decir algo, la punto 3, el prefijo con el valor 64. Y acá colocamos la punto 1, que es específicamente su gateway. Ya hicimos esa parte. Ahora revisamos para que se den cuenta. Esta que está aquí, la tomamos pues obviamente de ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí colocamos específicamente la 2, aquí el prefijo 64, ya les digo cómo se estructura una red, y obviamente pues aquí están el resto de cosas. Entonces ya se supone que en este momentico, pues por decirlo así, estamos alistando esto básicamente para que sea puntualmente una red en IPv4, en IPv6, perdón. Listo. Entonces ya tenemos el lado izquierdo completo. Vámonos para el lado derecho. Es el lado que está acá. Entonces en este caso que está al lado de acá, vamos a programarlo. Le decimos, entramos a su modo de configuración global, cambiamos el nombre, aquí le decimos router 1. Así se llama. Ahí está, ¿no? En este caso, entramos a la configuración del servicio de IPv6, lo alimentamos. Entonces comenzamos a revisar. Bueno, aquí nos faltó algo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué fue lo que nos faltó? Nos faltó programar, antes que nada, aquí nos faltó algo, esta interfaz. Esta es la interfaz serial 000 de este señor. Entonces entremos a esa interfaz, interface serial 000. Entonces coloquemos la dirección IP que está allí, que necesitamos. Entonces le decimos IPv6 address, obviamente. Entonces sería, ¿qué valor? Vamos a ver, entonces sería con la E. Entonces acá llevaría el valor 1 con el prefijo, perdón, el valor 1 con el prefijo 64. Esto va así. Listo. Qué pena, se lo había colocado despegado. Entonces él entiende otra cosa, ¿no? Entonces listo, ya está. Entonces ya podemos cerrar el router 0 y abrimos el router 1. Entonces entremos básicamente. Bueno, aquí en ese caso vamos a entrar a la interfaz serial 0/0/0. Entonces coloquemos de una vez la dirección IPv6 address. Vamos a colocar la dirección que es pertinente. Entonces ahí va la aquí iría la 2, ¿no? Con prefijo 64. En el otro dispositivo se colocó la 1, ¿no? ¿Sí vamos bien? A ver, yo me acuerdo. Sí, se colocó la 1. Entonces la ruta estática apuntó, la que escribimos acá, apuntó a la 2. Sí, está bien, listo. Entonces, ahorita aquí, pues ahorita escribimos lo de la ruta estática. Vamos a la otra interfaz, a las interfaces que están aquí colgaditas. Entonces vamos a las interfaces que están acá arriba. Esta que está acá arriba, por ejemplo, es la faz Ethernet 00, ¿cierto? Entonces en esa faz Ethernet 00 entramos a ella, interface, faz, Ethernet 00, ahí está. Ahí, en ese caso, coloquemos IPv6 address, colocamos la dirección que nos interesa. Recuerden que es la que termina en FFFFF. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4 va con la dirección 1 y prefijo 64. Exit. Vamos a la interfaz siguiente, en este caso que es sería faz Ethernet 01. Entonces aquí buscamos ese hardware, faz Ethernet 01. Entonces colocamos la dirección IP que necesitamos, que es la que termina en AAAA. ¿Listo? Y sale. Listo. Entonces colocamos la ruta estática IPv6 route
¿cierto? Entonces colocamos, ¿cómo era la cosa? Entonces uno colocaba dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, cero, slash, ¿cómo era la cosa? A ver, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que coloqué yo? Eso está aquí, ¿no? Es la cero, ¿no? Entonces para hacer una ruta por defecto. O sea, es un mecanismo de envío de datos. Ya, es un mecanismo de routing. Es la cero. Y colocamos aquí el punto de salto. El punto de salto es el aquí. Cambiamos esta parte, que es 1, 2, 3, 4, y comienza y termina en 1. Es 2000 A, B, B, listo. Do right. Listo. Entonces acá ya el enrutador está. ¿Qué nos hace falta colocar? Pues obviamente nos hacen falta colocar las direcciones IPs que van en los computadores. Y en este momentico el ejercicio está quedando un poco más completo. Entonces acá, fíjense que ya se ha hecho ejercicio de denominar esto en IPv4. Entonces aquí, ¿qué se coloca? Por ejemplo, la 2, aquí el valor 64. Aquí se coloca en la 1. ¿Ya? En esta, lo mismo, ¿no? Aquí se coloca la 3 con prefijo 64. Aquí se coloca la 1. Chao. Y acá, pues ya usamos otra red. ¿Cuál es la red que se usa acá? Esta. Entonces, dentro de este dispositivo se montan precisamente, esto tiene que estar en conformidad. Aquí se montaría la 2 con prefijo 64. Aquí se coloca la 1, que es el gateway o la puerta de enlace. Esta 1 es la dirección IP que está aquí colocada, que es la puerta de enlace de esta red. Acá, básicamente, entonces acá pues colocamos la 3 con prefijo 64 y acá la 1. Listo. Entonces en este momentico esta red está completa. Ahora, si yo cojo estas carticas, ¿cierto? Por decirlo así. Por ejemplo, yo cojo esta cartica para mandarla de aquí para acá. Esto me está probando en la pila protocolar de IPv4. Esto es IPv4. ¿Cómo hago para darme cuenta que realmente yo estoy comprobando que hay IPv6? Pues vamos a mirar la simulación de esto, en este caso, pero ya no vamos a revisar estos protocolos. Ya tenemos que revisar específicamente son para IPv6 el ICMP. Sí, porque a mí ya no me interesa este, obviamente es esa parte, me interesa es este, el NDP, por ejemplo, es el protocolo de descubrimiento de vecinos, y acá tengo en cuenta que es ATCP o UDP el que voy a usar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, aquí tengo estos tres protocolos para usar, entonces yo me voy a meter acá en la consola del dispositivo, ¿cierto? Y le voy a decir a él, obviamente, mira, hazmele un ping a la máquina 2000, vamos a ver si aquí la podemos copiar, 3, o sea, que me le haga un ping a esta máquina que está acá. Entonces vamos a ver si lo puede hacer. Entonces en este caso, aquí está en modo simulación, entonces vamos a revisar cómo se mueve esa simulación. Entonces esta simulación va así, ahí hubo un broadcast, ¿qué pasó? Entonces ahí sí va el ping, ¿no? Este es el pincito, ¿sí lo ven? En ICMP versión 6. Esto que están viendo ustedes acá del paquete es lo que específicamente vemos como parte del concepto de envío de datos en IPv6. Aquí está, ¿sí? En este caso, que es lo mismo que estaremos viendo en este sniffing dentro de esta presentación, que es lo que estamos revisando. Precisamente estamos haciendo cosas de cambios alternos aquí en esta parte. Entonces, por ejemplo, acá nosotros también podemos revisar esas tablas de enrutamiento. Entonces, en los dispositivos. Terminemos el ejercicio y vamos a dar que estas cosas, esto él está preguntándole precisamente a este que está acá. Miren bien, aquí otro broadcast, aquí obviamente va a enviar la respuesta y acá básicamente le va a entregar los ecos de contestación a este PC. Aquí ya tienen que haber algunas cosas mostradas, ¿verdad? Acá está. Entonces le mostró el primer eco. ¿Cuántas veces va a hacer ese proceso? Ese proceso lo va a hacer 4 veces. Vamos a mostrarles acá, vamos a ver. Ahí va el segundo. El tercero. Vamos a ver si es cierto que va en el tercero.
para el segundo apenas. Porque el tercero apenas lo va a terminar. Ahora sí. ¿Sí lo ven? Y vamos a entregar el cuarto. Aquí ya está successful. Listo. Esa es la prueba de IPv4, o sea, hay conectividad. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? Bueno. Entonces, comencemos a hablar acerca de estas cosas. Las tablas de enrutamiento que tiene que tener un host. Por ejemplo, una máquina de estas, por ejemplo, si yo le digo acá a este señor, aquí, bueno, el PC aquí está un poquito bloqueado. Vamos a esperar un momentico. Paquetería está bloqueándose. Esperemos. Es que hay otra instancia abierta y toca cerrar esta. Listo. El paquete se quedó aquí enganchado. Bueno, dame un segundo. ¿Ya lo bloqueó? No. Bueno, esto está un poquito bloqueado. Diosito. Bueno, entonces continuemos acá en la presentación. Entonces vamos a hablar acerca de las consideraciones que se tienen que dar en las redes de IPv4 e IPv6. Entonces ya miramos nosotros cómo es la estructura de un protocolo IPv6. Vamos a seguir hablando de algunas cositas que tiene precisamente como necesarias el protocolo IP. Entonces, por ejemplo, es la generación de tablas de enrutamiento. Aquí esto pues es fácil porque estas son las tablas de las rutas o las tablas de rutas que tiene un host. Pero es mucho más importante, jóvenes, en este caso, que hayan tablas de enrutamiento para los dispositivos, en ese caso, que sí realmente manejan networking. ¿Sí? En ese sentido. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué es bien importante? Que hagamos networking con los dispositivos que fundamentalmente estamos manejando nosotros, en este caso, ¿sí? Que manejan las redes. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta parte? Porque es que ellos son precisamente los enrutadores los que están considerando que tengan decisiones de envío de paquetes. Sí, por ejemplo, aquí tenemos nosotros una red, obviamente, y esta red que está aquí, está conectándose a una red remota. Aquí tenemos precisamente una intranet, y esto es el extranet, que es lo que se conoce como el internet. Este enrutador es el que precisamente dispone de la posibilidad de que a través de él pasen de una red a otra. Ahora, este punto de referencia que está aquí, es lo que sencillamente toca considerar, es la gateway o puerta de enlace de esta red que está aquí, toda esta red. O sea, este punto de referencia lo tiene que conocer este dispositivo, y les voy a contar hasta este. Ahora, para el internet, ¿qué es importante? Que internet conozca este punto que está aquí. Internet básicamente pues llevaría todo el tráfico acá, aquí. ¿De qué manera? Pues recargado sobre este puntito de interfaz que puede conocer de este dispositivo que está aquí colocado. En este caso. Ahora, el gateway predeterminado, que es el que acabo de dibujar allí, es específicamente este que está acá. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Para qué sirve esa consideración? Para que puntualmente ese gateway sirva de conexión directa y de enlace básicamente como para enviar datos de una red a otra. Además, él puede referirse como una ruta predeterminada de salida de forma o de contexto local, en este caso. Una tabla de enrutamiento de un host pues es fácil de sacarla. Nosotros la podemos sacar con este comando, netstat-r, básicamente. Pero uno también la puede sacar en los enrutadores, o sea, pero pues les digo la realidad, para mí es más útil conocer la tabla de enrutamiento aquí que saberme la tabla de enrutamiento de esto. ¿Listo? Bueno, obviamente pues esto, la tabla de enrutamiento que nos puede mostrar ustedes, pues en este caso en un ejercicio cualquiera, por ejemplo como el que está acá, es que no sé si ya se desbloqueó, sí, ya se desbloqueó. Entonces, en este caso yo puedo hacerlo, ¿no? Netstat
menos R. Ahí está. Lo que pasa es que acá ha tenido pocas interacciones. O sea, ¿cómo se llena esto acá de rutas? Pues en este caso él se puede llenar de rutas. Digamos que puntualmente, ahí está la tabla de enrutamiento, en la medida en que él tenga interacciones. Por ejemplo, yo lo voy a pasar a condiciones de tiempo real y le voy a comenzar a mandar paquetes de aquí a acá, voy a mandar paquetes de aquí a acá, pues obviamente que tienen que ser exitosos, de este a este, de este a este. Entonces posiblemente eso ya involucre, desde ese punto de vista, que la tabla de enrutamiento de este dispositivo esté más llena. Entonces aquí le voy a volver a dar en ese, bueno, no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? En este caso, ¿cierto? Entonces las rutas básicamente vienen siendo en ese sentido las mismas. Pues él ahí tiene en ese caso que él define que el default gateway para él es este. Ahora, yo también le puedo estar hablando de esto en IPv6. Creo que hay una forma, de una manera, puntualmente hablando, de mostrar lo que pasó ahorita también. Pero como vuelvo y les repito, es mucho más importante conocer la tabla de enrutamiento de un dispositivo como estos. En este caso, la podemos ver básicamente de dos maneras. Les voy a mostrar a ustedes la tabla de enrutamiento en IPv4 de este enrutador. Esta es la tabla de enrutamiento. Tiene torres directamente conectadas y una ruta estática. La voy a mostrar en IPv6. Este es en IPv4, este es en IPv6. Y miren bien, básicamente tiene lo mismo. O sea, tiene desde ese punto de vista tres rutas directamente conectadas. En este caso, aquí están, con sus específicos hosts. Y una ruta por defecto. Eso es todo. Ya, en este caso. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos está advirtiendo precisamente la existencia de estas cosas. Ahora, ¿por qué se habla de tablas de enrutamiento? Porque todos los dispositivos que manejan redes en el Internet tienen que tener ese conocimiento en este caso, en ese sentido. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Ya? Puntualmente hablando. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos básicamente pues la red que habíamos montado de ejemplo. ¿Quién básicamente tiene las decisiones de reenvío de paquetes en este caso? Pues los enrutadores. Un enrutador, ¿por qué lo tiene? Porque supuestamente ellos son los que hacen que nos demos cuenta hacia dónde tenemos que redirigir la información. Entonces nosotros tenemos aquí la información especificada que tiene que manejar, por ejemplo, a nivel de envío esta red y esta red. ¿Por dónde tienen que pasar ellas? Supongamos. Entonces que un dispositivo que esté aquí colgado, que esté acá, quiera hacer trabajo en Internet. Entonces todo lo que hace este dispositivo tiene que llevar esta consideración. Supongamos que acá hay colgado un servidor, en este caso, entonces él tendría que hacer este camino. Y hacia acá vendrían las peticiones. ¿Cómo vendrían las respuestas? Así. Entonces, cualquier cosa es un camino de ida y de vuelta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nadie pregunta? No, profe. Hola, ¿nadie contesta? Qué más triste, pues. ¿Ninguna? Hola, ¿y la única que ve clase es Valerio o qué? Valeria, qué tristeza, ¿no? No, profe, yo no tengo preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, muy callados. No, profe, pero no hay preguntas. ¿Están recibiendo notas de parciales? Mis Pues yo les compañeros mandé hoy las notas están a como un ustedes. poquito callados, profe. Fueron de las poquitas que publiqué. Es que hay que entender, no estamos recibiendo notas de parciales. Usted puede hacer un mejor trabajo, ¿no? Me va a tocar como empujarlos. Oiga, ¿dónde está el joven Dayan Santiago Campo? ¿Dónde está Imam? ¿Alguien sabe de él? No sé, Pues él arreglando ese él problema. tiene un problema y es que, o sea,
Yo por más de que le quiera hacer el parcial, No, profe, pues yo lo... es O lo sea, para registrar. Ese día, profe, que le andaba... arreglando ese problema. Bueno, aquí no está Valentina, ¿no? Bueno, listo, todo bien. No está Valentina. Aquí falta... ¿Dónde? Oh, claro. Se le desconectó un momentito. Ah, un momento. Humberto, ¿usted la ha visto? Dígame usted la verdad, usted es como Mi serio. profe Valencia está. Ah, bueno. ¿No está? Se le desconectó un momentito. Sí. Pero yo ahorita estaba, profe. Usted no le creo. ¿O sí? Sí. No, sí, ahorita ya estaba conectada. Mira, hombre, usted es el monitor del curso. Usted tiene que... ¿Por qué? Profe, siempre me las tira a mí, ¿no? Bueno. Bueno, no Claro, el monitor. dígale que está- Oiga, pues, ¿quién me delegó esa función? mucho. Sigamos. No. Bueno, entonces... Pues estamos yo creo hablando que a Valen de pronto se precisamente- le fue el internet porque no le llega. Ah, no, ya le llegaron un Estoy mensaje. haciendo una pequeña pausa. ¿Quieren parar un momentico? ¿Quieren parar unos 5 minutos? Una pregunta antes que comiences, profe. Pucha, a mí me olvidó echarlo a andar. Tengo una pregunta. Ah, bueno, sí. Bueno, pues, Gracias.